Bienvenidos, queridos estudiantes, a este nuevo encuentro virtual del área de estudios sociales. Quien les habla es la Miss Susana Narváez, maestra de quinto B. Vamos a prestar mucha atención a esta clase, pero antes de eso vamos a comenzar con la oración de la mañana. Esta oración la vamos a hacer por medio de una canción. Escuchemos. Madre celestial, dime estás ahí y escucha siempre cada oración. Creo que el cielo muy cerca está, pues lo siento cuando empiezo a orar. A los discípulos dijo el Señor, dejad a los niños venir a mí. Padre, vengo ahora a ti, vengo a ti mediante la oración. Ora, Él está, habla, Él te escucha. Eres su hijo, su amor te rodea. Él te contesta, ama a los niños de los tales, es el reino de Dios. Padre celestial, dime estás ahí y escucha siempre cada escucha. Creo que el cielo muy cerca está, pues lo siento cuando empiezo te rodea. A los discípulos dijo el Señor, dejad a los niños, Padre, tengo ese sentido, el reino de Dios. Muy bien, queridos estudiantes, escucharon esta hermosa canción. Ahora sí, vamos a comenzar con la actividad del día de hoy. El bloque número 1, vamos a comenzar con el tema, es la época aborigen. Entonces, vamos a ver lo que son las sociedades agrícolas aborígenes, en qué consistían cada una de estas sociedades aborígenes. Muy bien, antes de eso, les voy a pasar un videíto para que tengan la idea en qué consistía esta actividad que tenían estos personajes. ¿Sí? ¿Estamos? Muy bien, les voy a pasar el siguiente video. Las primeras bandas que llegaron a nuestro territorio hace más de 16.000 años eran nómades y vivían de la caza, la recolección y la pesca. Hombres, mujeres y niños trabajaban para poder sobrevivir y sus instrumentos eran muy simples. Mucho tiempo después, hace más de 5.000 años, la gente de los Andes aprendió a domesticar a los camélidos. Empezaron a criarlos, cuidarlos y alimentarlos, y para hacerlo construyeron corrales. Pero como las vicuñas y los guanacos no se acostumbraban a vivir en corrales, comenzaron a cruzarlos para tener crías diferentes que sí se adaptaran a esas condiciones de vida. Así nacieron las llamas y las alpacas.
que son los descendientes de cruces de guanacos y vicuñas. Estos últimos, guanacos y vicuñas, vivieron y viven todavía hoy de manera silvestre. Al mismo tiempo, en las márgenes de los ríos o cerca de manantiales, la gente comenzó a domesticar algunos vegetales. Al experimentar con las semillas y con las plantas, dieron vida a nuevas variedades que ya no vivían en un medio natural, sino en uno construido por la gente. Probaron qué cantidad de agua necesitaba cada planta. Escogieron las mejores tierras para cultivarlas. Aprendieron a sembrarlas. Muy bien, ya hemos visto y escuchado el video. Y luego que ya lo hemos visto, vamos a continuar con nuestra clase sobre lo que es acerca de las sociedades agrícolas aborígenes. Muy bien. Entonces, nosotros teníamos en la imagen que podemos observar que están trabajando un grupo de mujeres en cuáles eran sus costumbres. Ellas están dedicadas a hacer una actividad dedicadas a recolectar y las semillas, pero hay una pregunta que dice, ¿quién descubrió la agricultura? Ellas escogieron el amor a este trabajo, pero aquí nos dice que el desarrollo de la agricultura tuvo su inicio cuando se dieron cuenta que de una semilla crecía otra planta y que los frutos de los árboles volvían a nacer y a madurar. O sea, hicieron este descubrimiento y se dieron cuenta que las semillas que quedaban botadas en los terrenos, y como aquellos terrenos eran fértiles, comenzaron a crecer otras plantitas de esas semillas. Y esas semillas se iban haciendo árboles, y que de esos árboles saldrían los frutos, y que de esos frutos, dentro de ellas, se encontraban las semillas, dando origen a una nueva planta. Quienes descubrieron esta acción de las plantitas no fue más ni menos que las mujeres. ¿Por qué? Porque ellas son las que hacían la recolección de los frutos, ¿ya? Ellas ayudaban de esta manera a los hombres. Entonces, nos vamos a dar cuenta que las mujeres hicieron este descubrimiento. Muy bien, ahora vamos a ver que a medida en que ellas se dieron cuenta cómo iba produciendo la tierra, entonces se dieron cuenta que mientras más se iba produciendo la tierra, se iba desarrollando, ¿verdad? Y fueron teniendo más productos. Y comenzaron a crear técnicas agrícolas. Y comenzaron a aplicar en los terrenos, en sus tierras. Vamos a ver que unas de estas técnicas que tiene allí era la irrigación artificial, que consistía en llevar el agua de los arroyos hacia los cultivos de la aldea. ¿En qué consistía eso? Eran zanjas, ¿verdad? Como ustedes están viendo allí en la imagen. Entonces esas zanjas tenían contacto con los arroyos, con los ríos, y eso llevaban el agua hacia las aldeas donde estaban los cultivos que ellos habían realizado. ¿Pero con qué fin? Para que la tierra se mantenga húmeda. Y cuando la tierra se mantiene, está húmeda, va a producir mucho más. ¿Cuál era la otra técnica? A ver, vamos a ver. Ustedes observan en la imagen, en la segunda imagen es una ladera. Tiene la forma de una ladera. ¿Qué técnica aplicaban? Se le llamaban cultivos de terrazas, ya que eran hechas en forma de escaleras. Parecen escalinatas, ¿ya? En cada una de esas escalinatas, ellos sembraban.
Entonces, más que todos aprovechaban ellos el terreno porque en estas escalinatas ellos allí sembraban, ¿no? Crecían las plantas y cuando llovía, el agua no se regaba totalmente, ya, sino que se iba quedando en las galeras, ya, no se iba el agua hacia abajo porque se quedaba en las galeras y hacía que la tierra se produzca y que se mantenga húmeda. Entonces, evitaba de que se produzca la erosión hídrica, es decir, que el suelo no se seque, ya deje de trabajar o pierda también su humedad, ¿no? Entonces, ellos realizaban sus cultivos en terrazas para evitar de esta manera la erosión, ya que ellos adoraban mucho a la tierra, porque sabían que la tierra les daba beneficios a través de las plantas. Seguimos. En este caso ustedes observan en la imagen lo siguiente, que los pueblos originarios antiguamente, ¿verdad? Se diferenciaron en dos grupos. En este caso, habían nómadas y habían sedentarios. Los nómadas se asentaban en un lugar, ¿verdad? En los pueblos donde podían ellos hacer sus cacerías, pero cuando ya veían que ya los frutos no había y se agotaba, ellos buscaban otro lugar, ¿ya? Se trasladaba a otro lugar. Eso se los llamaba los nómadas, que eran pueblos que viajaban de un lugar a otro, pero después se hicieron sedentarios, ya que las personas ya no se movían de un lugar, se quedaban en ese mismo lugar porque se dieron cuenta de que la tierra era productiva, ya mientras ellos más la cuidaban, más la protegían y alimentaban, entonces hacía de que se reproduciera, ¿verdad? Y las plantas crecieran y que ellos no tuvieran el poder trasladarse a otros lados, ¿ya? Entonces las personas comenzaron a darse cuenta de eso y comenzaron a establecerse en un solo lugar, ¿ya? De nómadas pasaron a sedentarios. Eso era la diferencia entre los dos grupos de personas. Entonces, nómadas eran pueblos que viajaban de un lugar a otro. Pero cuando ya descubrieron que la tierra se podía producir, entonces, que ellos ya daban sus mejores técnicas, sus mejores herramientas, se dieron cuenta que podían quedarse en esas tierras. Entonces se quedaban y ya no se iban a otro lugar, sino que se quedaban en ese lugar para siempre, ¿ya? Entonces, con la agricultura dejaron de ser nómadas, pues le permitió un desarrollo más seguro y junto a la habilidad de cultivar, se desarrolló el sedentarismo, es decir, se quedaron en un solo lugar y ellos pusieron a labrar más su tierra. Aquí ya vienen las primeras aldeas, las primeras casas en donde ellos se establecieron, en donde se ubicaron. Las aldeas eran pequeños conjuntos de casas que se ubicaban cerca de las fuentes de agua dulces y suelos fértiles. Es decir, pues ellos buscaban dónde establecerse, dónde buscarse. Siempre buscaban que el suelo esté en buenas condiciones, que el suelo esté fértil, para que haya una buena producción y bastante vegetación. Pues es lógico de que van a haber con tanta vegetación muchos animalitos y iban a hacer uso de estos animalitos a través de la caza y estas casas se acercaban, se sentaban cerca de los ríos, ¿no? Ya que ellos eran grandes navegantes, ¿ya? Y les servía eso para la pesca, ya que ellos también pescaban y con la pesca ellos se podían alimentar. Con esto, entonces, con el auge de la agricultura, se dieron cuenta de la importancia de lo que es la agricultura,
pues vieron que a medida que mientras más trabajaban, la tierra más producía, ellos más tenían sus alimentos, ¿verdad? Y habían ciertos alimentos que tenían que guardarlos y no tenían dónde guardarlos. Entonces, con estas necesidades, habían alimentos que podían comer crudos, pero habían otros que tenían la habilidad de querer cocinar. ¿Por qué? Porque ya habían conocido ya con lo que era el fuego, ¿ya? Entonces descubrieron que podían elaborar objetos de cerámica y es así como nació la alfarería, es decir, objetos de cerámica, objetos a través de barro. Es decir, el barro es tierra pegajoso, más o menos como la plastilina. Entonces ellos comenzaron a moldear y comenzaron a darse cuenta de que ese objeto de que ellos elaboraban se secaba con el ambiente y era duro y resistente, ¿ya? Entonces, de esta manera nació así la alfarería. Luego viene el desarrollo de otras técnicas, ¿verdad? De las técnicas alfareras, ya que descubrieron que podían hacer, era algo rústico, no les quedaban bien, pero poco a poco experimentaron y fueron especializándose mejor en eso, haciendo mejores acabados, se fueron perfeccionando, sus piezas eran mucho más bonitas, ¿verdad? Y con una mayor resistencia. Entonces, de esta manera, las nuevas técnicas para la agricultura fue para ellos como una tecnología, ¿ya? Así como el descubrimiento de la computadora, pues no, asimismo, ya para ellos fue un descubrimiento, el desarrollo de la alfarería, pues no, el saber que ellos podían hacer cerámicas y cosas así, ¿ya? Y el desarrollo de las sociedades agroalfareras y la elaboración de la cerámica. Los excedentes agrícolas se refieren que con el tiempo sembraban más de lo que consumían. Es decir, la tierra producía en gran cantidad y las plantas les daban grandes cantidades de fruto. Y empezaron a guardar todo ese producto, ¿ya? Que ellos podían aguantar por mucho tiempo. Comenzaron a guardarlos. ¿Para qué? Para cuando se les presentaba tiempos de escasez, ellos podían, ¿verdad? O tenían cómo salir adelante y poder consumir y subsistir, ¿ya? Y es así cuando surgió la excepción de elegir personas a que se dedicaran a la administración de productos, porque a medida que consumían más y había más producción, ya no podían hacer uno solo, porque necesitaban de más personas que lleven este proceso administrativo del producto. Entonces, así de esta manera comenzaron a distribuirse distintos tipos de tareas y más trabajo. Entonces, el trabajo se dividió y se hizo necesario que surgieran nuevos oficios y especializaciones. ¿Para qué? Para satisfacer las nuevas necesidades de la comunidad. Surgió el comercio, es decir, que se hizo posible y necesario el intercambio de excedentes. Es decir, que si una comunidad tenía un excedente de producto que tenía en exceso en maíz y el otro tenía exceso de arroz, entonces se hacían un intercambio de productos entre ellos, ¿ya? Para poder subsistir, para poder salir adelante. Se sentaron las bases en la propiedad privada. La tierra es un medio de producción y los clanes se establecen y se apropian. Es decir, comenzaron a dividirse los sectores, como las comunidades en grupo, es decir, un grupo de un lado, otro lado, así. En la urbanización hay más alimentos y aumenta la esperanza de vida. Es decir, la tierra producía en grandes cantidades. Las comunidades se asientan en los lugares cultivares, buscaban lugares donde sabían que la tierra producía, la tierra era fértil. Y así se fundan los primeros asentamientos. Vamos a ver en qué consisten los primeros asentamientos. Eran las sociedades agrícolas superiores. En nuestro país, el primer asentamiento, o la más antigua,
fue la cultura Valdivia, que se encuentra en la costa y de allí nacieron otras culturas costeras, ¿ya? Como es la chorrera, la cultura machalilla, ¿sí? Lo mismo, por ejemplo, en la región interandina, el Cerro Narrío, Alausí, Cotocollao, en la región amazónica, la Cueva de los Tallos. Es decir, se fueron expandiendo las sociedades agrícolas. Bien, chicos, ahora sí, con esto pues hemos terminado la parte de este tema, pero vamos a recordar quiénes descubrieron por primera vez la agricultura en la época aborigen. ¿Quiénes fueron? Fueron las mujeres, porque eran las que recolectaban. Aparte también, junto con los niños y los ancianos, hacían estos trabajos más dedicados, ¿ya? Eran personas que se dieron cuenta que una semilla daba origen a una nueva planta, y que esa planta daba fruto y podía dar origen a otra nueva planta, ¿ya? ¿Qué técnicas agrícolas aplicaron? ¿Qué técnicas? La de los canales de regadío. Entonces, y eso consistía en elaborar canales que conectaban con los arroyos, que conectaban con los ríos, y eso llevaban largo a otras comunidades donde tenían los sembríos con el fin de mantener húmeda la tierra y que la tierra se produzca cada día más, ¿ya? Y la otra técnica que aplicaron, ¿cuál sería? La técnica de la construcción de terrazas, que como especie de escaleras, y en cada escalera, pues, ellos hacían esas grandes escaleras en donde sembraban, pero con el fin que cuando llueva, esa lluvia no caiga y arrase con todo, ¿ya? Sino que el agua se vaya quedando en esa misma ladera y que riegue a las plantas para que ese cerro se pueda producir y el suelo no se erosione. ¿Dónde construyeron sus viviendas? La otra pregunta. Pues por lo general eran personas muy inteligentes, porque sabían que era un lugar donde que la tierra era fértil, era productiva. ¿Para qué? Porque sabían que allí podía producir. En este caso iban a tener sus frutos para la alimentación, y al haber frutos y al tener grandes cantidades de productos, entonces, ¿qué hacía? Los animalitos llegaban uno a uno y tenían sus alimentos también cuando ellos hacían la caza, ¿ya? Aparte de eso, las casas y comidas estaban cerca de los ríos, con el fin de utilizar el río para la navegación, para la pesca. Bien, hay una pregunta que dice, ¿en qué se diferencia un nómada de un sedentario? Como dice, el nómada son grupos de personas que se quedaban en un lugar y después se trasladaban a otro. Eran nómadas, se trasladaban de un lugar a otro. Eso es nómada. Y los sedentarios eran las personas que no se cambia a otro lugar, sino que se quedan en ese mismo lugar porque sabían que ese lugar podía producir, ¿ya? Y eso fue lo que hicieron, ya que ellos se dieron cuenta y se dieron cuenta de que la tierra era fértil, ¿ya? Y podían producir mucho más. Entonces decidieron asentarse en esos lugares para no irse a otros lugares. Las sociedades agrícolas que surgieron en el Ecuador, en la quinta pregunta, dice, fueron en la costa, la cultura Valdivia, que fue la más antigua, que fueron una de las primeras. Luego viene la cultura chorrera, machalilla. En la sierra, en cambio, tenemos el Cerro Narrío, Alausí, Cotocollao. Y en la región amazónica, pues tenemos la Cueva de los Tallos. Bien, chicos, estas preguntitas les sirve como una guía para que ustedes puedan recordar todo lo que hemos visto. Ha sido un gusto el haber estado con ustedes. Nos vemos para otra próxima ocasión. Que tengan un bendecido día
Muchas bendiciones. Muchas gracias.